¿qué tal? Soy el profesor Horacio y el día de hoy estaremos viendo algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a empezar con problemas muy sencillos y vamos a ir subiendo un poquito de nivel. El primer problema que vamos a analizar dice, un Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 198 km por hora en 10 segundos. Calcula su aceleración. Bueno, lo primero que hay que hacer es recaudar sus datos, ¿no? Vamos a ver qué datos nos da el problema. Y tenemos que nos proporciona la velocidad inicial, porque dice que el Fórmula 1 parte del reposo. Nos da la velocidad final, que son 198 km por hora, y nos da el tiempo que logra llegar a esta velocidad, que son 10 segundos. Bueno, lo primero que hay que hacer, pues, es hacer conversiones. Aquí nos damos cuenta que el tiempo de la velocidad final está en horas, y el tiempo y las unidades del tiempo están en segundos, entonces hay que tener las unidades congruentes, tienen que ser iguales. O el tiempo lo pasamos a horas o esta velocidad la pasamos a metros por segundo. O igual kilómetros por segundo. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser transformarla a metros por segundo. Aquí ponemos la conversión, tenemos que 198 kilómetros por hora. Lo queremos convertir a metros por segundo. Ponemos la equivalencia, copiamos esto igualito pero en forma de fracción. Ponemos la equivalencia de kilómetros a hora, respetando que si los kilómetros están aquí en la parte de arriba, aquí los vamos a poner en la parte de abajo. Lo mismo con el tiempo, una hora equivale a 3600 segundos. Si la hora está en la parte de abajo, aquí hay que ponerla en la parte de arriba. Hacemos la multiplicación de fracciones, en la parte de arriba nos quedaría como 198.000 metros, porque los kilómetros se van con los kilómetros, las horas se van con las horas, y en la parte de abajo me estarían quedando solamente 3600 segundos. Hago esta división, yo tengo que la velocidad 198 kilómetros por hora equivalen a 55 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esta velocidad final de 198 kilómetros por hora es igual a 55 metros por segundo. Aquí tenemos la igualdad. Bueno, una vez teniendo todo congruente, el tiempo en segundos en ambos datos, pues yo ya puedo calcular la aceleración con la fórmula de la aceleración, que dice que es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, en este caso, sustituyo los datos, serían los 55 metros por segundo menos 0, porque partimos desde el reposo, entre los 10 segundos, y esto nos da un total de 5.5 metros por segundo al cuadrado. Recordar que la ecuación de las unidades de la aceleración siempre son unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. Ok, vamos a pasar al siguiente problema. Este estaba muy sencillo. Este problema nos dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 60 km por hora. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? Bueno, en este caso dice para alcanzar su velocidad normal. Entonces vamos a imaginar que la locomotora la prendieron y al prenderla pues arrancó, su velocidad inicial sería 0. Entonces, después de 10 segundos, alcanzó su velocidad normal, que son los 60 km por hora, ¿no? Entonces, vamos a poner los datos que tenemos aquí. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 0, la velocidad final es de 60 km por hora y el tiempo que tardó en llegar a esa velocidad, pues son 10 segundos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que calcular viene siendo la aceleración. En este caso, hacemos la conversión de igualita como la hicimos ahorita, de kilómetros por hora a metros por segundo. Y nos va a quedar que 60 kilómetros por hora equivalen a 16.66 metros por segundo. Ponemos acá la equivalencia y bueno, calculamos la aceleración. Sería la velocidad final menos la inicial. En este caso la inicial es 0 entre el tiempo. Aquí nos queda que la aceleración es de 1.66 metros por segundo al cuadrado. Y ese sería nuestro primer resultado. La aceleración sería 1.66 metros por segundo al cuadrado. Una vez teniendo la aceleración, pues yo ya puedo calcular la distancia. La ecuación de la distancia es la siguiente: velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. En este caso, en este problema en específico, pues la velocidad inicial es 0.
por lo que este término pues se hace cero, porque cero por el tiempo, pues no importa cuánto sea el tiempo, siempre que multiplico algo por cero, pues me va a dar cero, ¿verdad? Entonces solamente me quedo con este término. Entonces me queda que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y estos datos ya los tengo, la aceleración la acabo de calcular y el tiempo me lo da el problema. Entonces sustituimos y nos queda 1.66 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado entre 2. Aquí nos queda, bueno, ya elevando los 10 segundos al cuadrado me queda que son 100 segundos al cuadrado. Multiplico 1.66 por 100. Esto me queda como 166 y lo divido entre 2 y ya me quedan estos 83 metros que tenemos. Entonces aquí ya estaría encontrando la distancia. En este tercer problema dice que un móvil lleva una velocidad de 8 centímetros por segundo y recorre una trayectoria rectilínea con un movimiento acelerado cuya aceleración es igual a 2 centímetros por segundo al cuadrado. Calcular el tiempo que ha tardado en recorrer 2.10 metros. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí pues es poner los datos. Tenemos que la velocidad inicial son 8 centímetros por segundo. Aquí dice que ya lleva esa velocidad. Entonces no podemos considerar como que partió del reposo. O sea, te está diciendo que lleva esa velocidad y tiene una aceleración de esto, de 2 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, para calcular el tiempo que ha tardado en recorrer 2.10 metros, es importante calcular la velocidad final también. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular esta velocidad final. La aceleración te la da el problema, dice que son 2 centímetros por segundo al cuadrado y la distancia te dice que son 2.10 metros. Como todo está en centímetros, pues aquí me convendría poner en lugar de 2.10 metros, pues poner los 210 centímetros. Que es lo que hago en este paso. Y bueno, procedemos a calcular esa velocidad final que la ocupamos para calcular el tiempo. Tenemos esta ecuación que dice la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos distancias es igual a la aceleración. De todos estos datos, nosotros ya tenemos la aceleración, ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos la distancia. Entonces, con esta ecuación lo único que nos falta es la velocidad final. Por lo tanto, esta ecuación nos va a servir para encontrar esa velocidad final que nos hace falta. Estas dos distancias están dividiendo, las paso multiplicando al lado izquierdo y me queda que dos distancias por la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad inicial que está restando la voy a pasar sumando al lado izquierdo y me queda que dos distancias por la aceleración más la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado. Y finalmente este cuadrado lo voy a pasar en forma de raíz hacia el lado izquierdo y me va a quedar esta ecuación. Que esta ecuación es la que me va a ayudar a encontrar la velocidad final cuando el problema no me dé el tiempo. Si el problema no me da el tiempo, solamente puedo calcular la velocidad final con esta ecuación. Y bueno, como ya tenemos todos estos datos, pues procedemos a sustituir. Dos veces la distancia, que son 210 centímetros, por la aceleración, que son 2 centímetros por segundo al cuadrado, más la velocidad inicial al cuadrado. Hacemos este cálculo. 2 por 210 nos queda como 420, por 2 nos queda como 840. 8 centímetros sobre segundos al cuadrado me queda como 64. Hacemos esta suma, nos queda que son 904 y pues finalmente le sacamos la raíz. La raíz de 904 nos queda que es 30.06 centímetros por segundo. Entonces la velocidad final en este caso pues sería esta, ¿no? 30.06 centímetros por segundo. Una vez teniendo la velocidad inicial, pues yo ya puedo proceder a calcular el tiempo, que es lo que me pide el problema. El tiempo lo voy a calcular con esta ecuación. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El tiempo lo tengo abajo, hay que pasarlo multiplicando hacia arriba. Y una vez que está acá arriba, pues la aceleración que está multiplicando el tiempo que nos está estorbando, la pasamos dividiendo hacia abajo. Y nos queda que el tiempo se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración.
Sustituimos, la velocidad final la acabamos de encontrar, que son 30.06 centímetros, menos la velocidad inicial, que es lo que nos da el problema, que son 8 centímetros por segundo, entre la aceleración, que son 2 centímetros por segundo al cuadrado. La resta de arriba nos queda como 22.06, entre 2 nos queda que el tiempo es de 11.03 segundos. ¿Okay? Como las unidades de tiempo son segundos, esto nos quedaría como 11.03 segundos. Y aquí estaríamos resolviendo este problema. El siguiente problema nos dice, un motorista va a 72 km por hora y apretando el acelerador consigue al cabo de un tercio de minuto la velocidad de 90 km por hora. Calcular su aceleración, inciso A, e inciso B, el espacio recorrido en ese tiempo. Ponemos los datos. Velocidad inicial son 72 km por hora, después aplastó el acelerador y llegó hasta 90 km por hora. Y esto lo hizo en un tercio de minuto. Entonces quiere decir que lo hizo en 20 segundos. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer aquí pues sería convertir todo a metros por segundo. La conversión de 72 kilómetros por hora a metros por segundo es esta que tenemos aquí. Analícenla. Les voy a dejar, no la voy a explicar porque ya he explicado varias conversiones. Pero multiplicamos todo lo de arriba, nos queda como 72.000 metros, los kilómetros se van, las horas se van también, en la parte de abajo nos quedan 3.600, hacemos esta división y nos queda que son 20 metros por segundo. Entonces, estos 72 kilómetros por hora equivalen a 20 metros por segundo. Ponemos acá la equivalencia. Ahora procedemos a convertir los 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Hacemos la conversión igualita. Si se fijan queda igual, nomás cambia el 90. La multiplicación de lo de arriba me da 90.000 metros y lo de abajo me queda como 3.600 segundos. Hago esta división y me queda que esto es igual a 25 metros por segundo. 90 kilómetros por hora es equivalente a 25 metros por segundo. Lo colocamos acá en la parte de arriba y ya podemos proceder a calcular la aceleración. Como ya todo está consistente, metros por segundo, segundos, ya podemos sustituir solamente esta ecuación y hacer la operación. La velocidad final vale 25 metros por segundo, la velocidad inicial vale 20 y el tiempo 20 segundos. 25 menos 20 me queda como 5 metros por segundo. Entre los 20 segundos, esto me queda como 0.25 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración aquí sería 0.25 metros por segundo al cuadrado. Una vez teniendo la aceleración, pues yo procedo a calcular la distancia. La distancia la calculamos como velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Tenemos todos estos datos. La velocidad inicial son 20 metros por segundo, el tiempo son 20 segundos, la aceleración son 0.25 metros por segundo, el tiempo son 20 segundos. Operamos, empezamos a hacer operaciones. Este por esto nos da 400 metros. 20 al cuadrado nos da 400 por 0.25 nos daría 100, entre 2 nos daría 50 y el resultado sería 450. ¿Ok? Bueno, este problema dice lo siguiente. Se deja correr un cuerpo por un plano inclinado de 18 metros de longitud. La aceleración del móvil es de 4 metros por segundo al cuadrado. Calcular tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa, la velocidad que lleva al finalizar el recorrido inclinado. Ok, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad inicial es 0 porque dice que se deja correr, o sea, solamente lo soltamos y empieza a correr. La distancia es de 18 metros, la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que calcular el tiempo que tarda el móvil en recorrer esa rampa y la velocidad final. Bueno, de esta ecuación, pues podemos calcular el tiempo porque resulta que la velocidad inicial es 0. Entonces, este término se hace 0. Solamente nos quedamos que aunque la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y bueno, procedemos a despejar el tiempo. Como la distancia ya la tenemos, la aceleración ya la tenemos, procedemos a despejar el tiempo. Este 2 se está dividiendo.
lo paso multiplicando. Esta aceleración está multiplicando el tiempo, la paso dividiendo y este cuadrado lo paso en forma de raíz. Y esta sería la ecuación para calcular el tiempo en este problema. Sería la raíz cuadrada de 2 veces la distancia entre la aceleración. Sustituimos estos datos que ya los tenemos. Sería 2 por 18 entre 4 metros por segundo al cuadrado. Esto nos quedaría 2 por 18, nos quedaría 36. Y 36 entre 4 nos quedaría 9. Y pues la raíz de 9 pues sería 3 segundos, ¿no? El tiempo, la respuesta al inciso A, el tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa, pues serían los 3 segundos. Ahora procedemos a calcular el inciso B. Y aquí ponemos el tiempo. Para calcular el inciso B, que nos pide la velocidad final, utilizamos esta ecuación, la de la aceleración. Como ya tenemos el tiempo, ya contamos con la velocidad inicial y ya contamos con la aceleración, pues aquí de esta ecuación despejamos la velocidad final. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. La velocidad inicial está restando, pasa sumando. Y obtengo que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Sustituyo los datos que tengo. La aceleración son 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 3 segundos más la velocidad inicial, que en este caso es 0, ¿no? Solamente multiplicamos 4 por 3 y esto nos queda como 12 metros por segundo. Y esa sería la velocidad final. En este problema ya lo estaríamos terminando de resolver. Bueno, ahora procedemos al siguiente problema. Este problema dice, un tren que va a 50 km por hora debe reducir su velocidad a 25 km por hora al pasar por un puente. Si realiza la operación en 4 segundos, ¿qué camino ha recorrido en ese tiempo? Bueno, primero ponemos los datos. Tenemos que la velocidad inicial es de 50 km por hora, la velocidad final es de 25 km por hora y el tiempo es de 4 segundos. Para calcular la distancia hay que calcular la aceleración primero. Y bueno, aquí ya hice las conversiones, brinqué esos pasos para convertir a metros por segundo. 50 km por hora equivale a 13.88 metros por segundo, 25 km por hora equivale a 6.94 metros por segundo. Y pues procedemos a calcular la aceleración, ¿no? Sustituimos los datos, sería 6.94 la velocidad final, menos 13.88 la velocidad inicial, entre 4 segundos. Esta resta me queda como 6.94, bueno, me queda negativo, ¿no? Porque recuerden que la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Entonces aquí me queda menos 6.94 entre los 4 segundos. Tenemos que la aceleración es de menos 1.73 metros por segundo al cuadrado. Tiene mucho sentido que sea una aceleración negativa, es una desaceleración. El problema estamos viendo cómo se reduce la velocidad de 50 km por hora hasta 25 km por hora. Una vez teniendo la aceleración, pues procedemos a calcular la distancia. La distancia la vamos a calcular con esta ecuación, velocidad inicial por tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Sustituimos los datos, serían 13.88 la velocidad inicial por los 4 segundos, más la aceleración, que es menos 1.73 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos, entre 2. Hacemos un poco de matemáticas. Esto por esto me va a dar esto. Elevando el 4 al cuadrado me va a dar 16. 16 por 1.73 negativo entre 2 me va a dar menos 13.84. Y finalmente hago esta operación. Hago esta resta y obtengo que la distancia que recorrió pues fueron 41.68 metros. Y ese sería el resultado de este problema. Y pues estos serían todos los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto sería todo, nos vemos en el siguiente video.